Hola iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes reunidos un domingo más. Y hoy domingo es un domingo muy especial porque hoy día domingo estamos celebrando el Día del Padre. Y cómo no honrar primeramente a nuestro gran Padre Dios, que Él es nuestro Padre por excelencia. Y aprovechar también de darle un saludo muy afectuoso, un abrazo virtual para todos los padres que forman parte de la comunidad cristiana Agua Viva, región Piura. Un fuerte abrazo para ustedes, que Dios me los bendiga. Les vamos a dar un segundo saludo porque hoy día a las 9 de la mañana tenemos nuestro Zoom con toda la iglesia, donde el pastor Sergio va a estar predicando la segunda parte de este tema de prédicas llamado Reconciliados. Muy importante en este tiempo que busquemos la reconciliación con todas las personas. Pero también el Señor me estaba dando una palabra para todos ustedes en este día domingo. Y es que en este tiempo, amados amigos, estamos viviendo un tiempo de mucha incertidumbre. Estamos viviendo tiempos realmente de situaciones que estamos con dudas, estamos enfrentando ese desconocimiento de lo que vendrá en el futuro. Y entonces es que todos en algún momento o muchas personas experimentan una sensación de temor, de inseguridad. Ahora, por lo general, en general, enfrentamos incertidumbres en muchas situaciones de la vida. La misma palabra de Dios nos confirma que como seres humanos en nuestra vida misma hay incertidumbres que siempre vamos a enfrentar. Brevemente, vamos a ver las situaciones más comunes en las cuales solemos enfrentar incertidumbre. La palabra de Dios en ese sentido nos enseña que hay situaciones de incertidumbre que vivimos normalmente en esta vida. Y vamos a ver una de ellas, por ejemplo, que es que una de las situaciones más inciertas que vivimos es justamente la misma vida humana. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que dice aquí la palabra, por ejemplo. Dice la palabra aquí, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Nuestra vida misma, nos dice la palabra, que es incierta. ¿Qué otra cosa reconoce la palabra como incierta? No confíen en nadie, que ni el hombre más poderoso es capaz de salvarlos. Ningún hombre, poner la confianza en un hombre es incierto también. El poner la confianza en un ser humano es algo también que genera incertidumbre. ¿Qué más? Dice, porque las riquezas pueden desaparecer como si les salieran alas, se van volando como águilas. También las riquezas muchas veces son inciertas también. No podemos poner nuestra confianza en las riquezas porque ellas también son inciertas. ¿Qué otras cosas más dice que son inciertas la palabra? No presumas del día de mañana, pues no sabes lo que el mañana traerá. El mismo futuro es incierto. El día de mañana es incierto. La palabra nos dice, pero ¿qué otra cosa más es incierta en la vida? Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. La misma belleza también nos dicen que es completamente incierta. Entonces hay cosas que la Biblia establece como cosas inciertas, que definitivamente es parte de la vida y siempre va a generar incertidumbre en nuestra vida. Pero ante estas incertidumbres que vivimos en nuestra vida, ante estas situaciones, entonces, ¿qué es lo que nos queda por tener por cierto? ¿Qué es lo que nos queda por tener por certeza? Y es que nosotros tenemos algo más poderoso que cualquier incertidumbre en nuestra vida. Y es que lo que más poderoso que debemos tener y desarrollar es nuestra fe. Pero no cualquier fe, nuestra fe en Dios.
nuestra fe en su palabra, nuestra fe en sus promesas. Porque mire, en el momento de incertidumbre es solamente la palabra lo único que nos va a sostener en esos tiempos. Y en estos tiempos, en nuestra nación, estamos viviendo tiempos de incertidumbre. Pero ¿qué nos sostiene a ti y a mí? Su palabra, nuestra fe en Dios, las promesas que está para el pueblo de Dios. Y es por eso que en los tiempos de incertidumbre es donde nuestra fe está siendo puesta a prueba. Hay un caso en la Biblia que narra un hecho muy peculiar en la cual podemos ver cómo Dios muchas veces permite que nuestra fe sea confrontada. Mira lo que dice la palabra acá. Dice aquí en el libro de Mateo 9, versículo 27 al 29, dice, al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritándole, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo que se haga conforme ustedes a su fe, que se haga con ustedes conforme a su fe. Wow, realmente acá nos sentimos confrontados con la palabra, porque cuando Dios permite que pasemos una situación de incertidumbre, o tú en este momento estás pasando una situación de incertidumbre y tienes dudas, tienes temores, el mismo Señor te está preguntando, ¿crees realmente que puedo salvarte? ¿Crees realmente que puedo sanarte? ¿Crees realmente que puedo arreglar esa situación, ese problema matrimonial, esa crisis financiera? ¿Crees realmente que puedo ayudarte? Y de tu respuesta va a depender que se dé el milagro. Estos dos hombres que eran ciegos fueron confrontados por Jesús cuando les preguntaron si creían que él podía sanarlos. ¿Ustedes creen que pueden recobrar la vista? Y la clave para vencer toda incertidumbre es decir, sí, Señor, yo creo. Aunque las dudas, aunque el temor, aunque las circunstancias digan todo lo contrario, yo decido creer. Porque cuando oramos, no tenemos que basar nuestras oraciones en las circunstancias. Nuestra oración tenemos que basarla en el poder y en el carácter de Dios. Por lo tanto, en tiempos de incertidumbre es donde tenemos que activar nuestra fe. Y quiero darte unos 4 consejos de cómo activar nuestra fe, principalmente en los tiempos de incertidumbre. Número 1, anótalo ahí. Tenemos que activar nuestra fe por medio de las palabras. Qué importante las cosas que tú hablas, las cosas que salen de tus labios, definitivamente van a activar también el poder de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios referente a lo que te estoy hablando en este momento. Génesis 17:5 dice, además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Miren este aspecto muy importante. Dios le dio un nuevo nombre a Abraham. Y de esa manera estaba procurando que él recordase su promesa cada vez que escuchase su nuevo nombre. Cada vez que Abraham escuchaba el nuevo nombre, Abraham,
le estaba recordando esa promesa que iba a ser padre de muchas naciones. Y cuando tú tienes una palabra de parte de Dios y enfrentas una situación de incertidumbre, permite Dios que pases esta situación de incertidumbre para que recuerdes la palabra que Él te ha dado, para que recuerdes ese texto bíblico, para que recuerdes esa promesa. Por eso es muy importante que memorices y confieses la palabra de Dios, para que te recuerden sus promesas en tiempo de incertidumbre. Y cuando tú te llenas de la palabra de Dios, es entonces que de tu corazón lleno de la palabra va a salir por tu boca lo mismo. Porque cuando nos llenamos de la palabra de Dios en nuestro corazón, nuestro hablar va a ser con fe. Cuando una persona habla de manera negativa constantemente, simplemente está demostrando, manifestando lo que tiene en su corazón. Duda, incertidumbre, temor, desánimo o frustración. Pero cuando uno llena su corazón con la palabra de Dios, entonces nuestras palabras van a estar cargadas y llenas de fe. Un segundo punto para poder enfrentar la incertidumbre es que tenemos que ejercitarnos por medio de nuestra paciencia. Qué importante es en los tiempos de incertidumbre ser pacientes. Y quiero dejarte acá también una cita de una historia de un hombre que fue muy paciente. Dice la palabra: Moisés me dijo, el sector de la tierra de Canaán en la que estuviste te pertenecerá a ti y a todos tus descendientes para siempre, porque le fuiste fiel a mi Dios y Señor. Como podrás ver, el Señor me ha mantenido con vida y salud durante estos 45 años, desde que comenzamos a vagar por el desierto, y ahora tengo 85 años. Josué capítulo 14. ¿De quién está hablando en este momento la palabra? Está hablando de un gran hombre de la Biblia llamado Caleb. Caleb pudo ejercitarse en la paciencia. Él tenía una promesa que había recibido de Dios de parte de Moisés. Pero Caleb supo que él podía entrar a esa región. Él sabía que eso le pertenecía. Era algo que Dios le había dado. Pero sin embargo fue paciente. Y después de 45 años, él tomó posesión de ella. Ahora ponte a pensar en esos 45 años, seguramente que debe haber pasado momentos de incertidumbre, Caleb. Pero él recordaba lo que Moisés le había dicho. Así como tú tienes que recordar y ser paciente en el cumplimiento de la promesa. Cuando eres paciente en esperar el cumplimiento de su palabra en tu vida, las promesas que Dios te ha dado no van a tener fecha de caducidad. Es en esta actitud de paciencia la que nos lleva a soportar contratiempos y dificultades hasta que obtengamos los resultados que le hemos pedido a Dios. Por eso que en tiempos de incertidumbre tenemos que ser también pacientes. Número 3, también tenemos que ser en tiempos de incertidumbre, tenemos que ejercitarnos en nuestra constancia. Tenemos que ser constantes y la palabra de Dios también nos exhorta a que seamos constantes. Mira lo que dice aquí la palabra en 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es
inútil. Absolutamente nada de lo que haces para el Señor va a ser inútil. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir esta palabra en este día domingo? No permitas que en estos tiempos de incertidumbre te robe el entusiasmo, que te roben tus fuerzas, que te roben la motivación de seguir haciendo lo correcto. Que nada te robe, que ninguna incertidumbre te robe la motivación de seguir obedeciendo a Dios. Y por sobre todo, que la incertidumbre no te robe ese deseo de seguir trabajando para la obra de Dios. Este es en tiempos de incertidumbre, en tiempos de dificultad, es donde tú y yo, como cristianos, tenemos que esforzarnos en traer mensaje de paz, mensaje de unidad, mensaje de reconciliación. Nuestro país en este momento, como el pastor Sergio nos está enseñando, es el momento en que tenemos que buscar la paz, la unidad y la reconciliación. Pero tenemos que ser constantes nosotros para que en este tiempo de incertidumbre es el momento donde tenemos que mantenernos con entusiasmo, con fe, en seguir trabajando, en seguir esforzándonos, en seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado. A ese llamado que tú tienes, tienes que seguir siendo fiel. Por eso que el Señor te dice, en este tiempo de incertidumbre, tienes que seguir siendo constante. Por último, número 4, quiero decirte que en los tiempos de incertidumbre es el mejor momento para proclamar la victoria final. Es el mejor momento que nos anticipemos. No esperes que pase. Antes de que sucedan las cosas, en estos tiempos es donde tú tienes que proclamar sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu nación, proclamar victoria total. Mira lo que dice la palabra acá, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Mira lo que dice acá. Apocalipsis 12, versículo del 10 al 11. Escuché entonces que una potente voz proclamaba en el cielo que al fin llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante Dios, ha sido expulsado del cielo. Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero, por el mensaje del que dieron testimonio, pues teniendo en poco sus vidas, no evitaron la muerte. Qué maravilloso es proclamar la victoria que Jesús ya nos dio en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús derramada en esa cruz del Calvario permite que podamos prevalecer en medio de toda incertidumbre. Por eso que podemos proclamar victoria en nuestra vida, porque esa sangre nos previene contra todo intento del enemigo de separarnos de las promesas de su palabra. El enemigo muchas veces busca mediante la incertidumbre, busca que nosotros nos apartemos, que nos alejemos, pero tú tienes que recordar que la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario era para que tú y yo seamos salvos, para que tú y yo seamos libres, y Él nos dio esa victoria para nosotros. Ya Dios nos ha declarado justos y victoriosos por medio de su sangre derramada. En tiempos de incertidumbre, proclamemos, como dice la cita bíblica, proclamemos la salvación, el poder
el reino y autoridad de nuestro Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y por sobre todo sobre nuestra nación. Es en este tiempo, entonces, amigo, amiga, es en este tiempo de incertidumbre. Y si tú estás pasando una incertidumbre de índole personal o familiar, o como todos en este momento como nación, bueno, este es el momento entonces de comenzar a poner en práctica lo que Dios nos está mandando a hacer. En este tiempo tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, confesar esa palabra de Dios por nuestros labios, ser pacientes, ser constantes y proclamar nuestra victoria final. Jesús nos ha dado esa victoria ya para ti y para mí. Pero si tu amigo te conectas por primera vez y tú dices, yo, ¿cómo puedo obtener esa victoria en mi vida? ¿Cómo puedo obtener esa victoria? ¿Cómo puedo tener esa fe para poder visualizar realmente la vida con ojos diferentes? Bueno, es importante que tú le entregues tu vida a Jesús, que te acerques a Jesús y simplemente con una palabra sencilla y poderosa le digas, Jesús, perdóname por todos mis pecados, por todas mis faltas. Y que tú le digas, entra en mi corazón, entra en mi vida, renueva mi mente y transforma todo mi ser. Yo quiero hacer mi vida ya no conforme a lo que yo quiero o lo que yo pienso, sino conforme a lo que tú quieres. Es tiempo de rendirse. Ríndete a Dios completamente. Cuando nosotros nos rendimos a Dios completamente, es ahí donde Dios opera. Es ahí donde Dios se levanta a nuestro favor. Y es ahí donde comenzamos a experimentar la misericordia, el amor, su poder y aún experimentamos milagros en nuestra vida. Por eso que en este tiempo que puede haber mucha incertidumbre, los hijos de Dios nos levantamos creyendo más que nunca en la palabra de Dios, creyendo en el poder del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros y sabiendo que la iglesia de Cristo va a prevalecer en este tiempo y va a seguir avanzando más que nunca, más que nunca. Yo, amado amigo, hermano, lo animo a que siga usted creyendo en la palabra de Dios, se aferre a Jesús, no se suelte de su mano y que realmente vamos a poder ser testigos de lo grande que Dios va a hacer a favor de sus hijos. Que Dios me los bendiga este domingo, que pasen un lindo domingo junto con la familia, celebrando el Día del Papá y realmente sigamos creyendo a Dios en su palabra y no nos rindamos. Que pasen una vez más un lindo domingo. Nos vemos la próxima semana con una palabra más de parte de Dios. Que tengan ustedes un buen día. Bendiciones.